Bueno, ¿qué tal a todos? Espero que anden bien. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, ¿Cómo bienvenidos estás, a... Tommy? Bueno, orden. Bienvenidos a esta tercera sesión de protagonistas universitarios. Gracias por haberse sumado. Sabemos que hoy se cumplió un poco más con el horario, pero es importante estar. Bueno, la charla van a ver que les va a gustar mucho. Les cuento un poco de Gustavo, así ya comenzamos. Él fue CFO de Iron Mountain para Latinoamérica por 11 años. Actualmente es socio de una consultora en gestión pública y también es profesor de la maestría en gestión del cambio en la Universidad Austral. Si Gustavo, muchísimas gracias por haberte sumado hoy, por haber participado. Él es miembro de la comunidad Argentia, siempre colabora con nosotros. Y bueno, te escuchamos. Bueno, gracias, Tommy, gracias también a Argentia por la invitación y buenas tardes a todos y perdón por los cambios de horario, pero la mejor opción posible. Em, a ver, creo que por ahí le da un poco más de sentido a la conversación del tema liderazgo, entender un poco un poco mi carrera, ¿no? Es decir, yo comencé muy temprano, egresado de Ciencias Económicas en el mundo de la auditoría y de la consultoría. De ahí fui a estudiar al exterior y trabajar un poco en el exterior y después tuve la oportunidad de pasar por diferentes industrias, por el consumo masivo, en el grupo Gancia, que da una dinámica muy particular a las organizaciones, y esto ojalá lo podamos linkear un poco más adelante en la charla, es decir, las distintas industrias y las distintas organizaciones tienen dinámicas muy particulares y el consumo masivo tiene una velocidad y un ritmo que están permanentemente atentos al comportamiento, a lo conductual de los consumidores, y eso da una impronta muy particular a los líderes, a los mandos medios, a la organización, a la operación. Luego más al mundo de las telecomunicaciones, como es el grupo Clarín, que además me agarró en el 2001-2002, ¿sí? Acá creo que son todos demasiado jóvenes, pero tienen claros recuerdos del 2001-2002, y fue una experiencia tremendamente interesante por el despliegue de poderío más político de esa organización en una situación de crisis bastante profunda y estructural como fueron esos años, ¿no? Y de grandes reestructuraciones y negociaciones de deudas internacionales, etc. Y por último, sí, ya más en los últimos 10, 11 años, más trabajando desde el punto de vista regional como responsable de finanzas o CFO, y varios años como gerente general de Brasil con sede en San Pablo. Y básicamente todas esas experiencias las enumero porque he convivido con distintos tipos de liderazgos, he tenido múltiples jefes de distintas nacionalidades, culturas, edades y estilos, sobre todo estilos, y eso uno lo marca por lo positivo y por lo negativo, ¿no? Uno va abriéndose el camino y va aprendiendo haciéndolo. Se puede aprender de liderazgo escuchando charlas, leyendo libros o haciendo MBAs, pero el liderazgo es algo que se aprende haciendo, ¿no? Y sobre todo, más que haciendo, equivocándose, ¿no? Y como es permanentemente un ida y vuelta, ese ida y vuelta es lo que lo hace rico. Con lo cual, mi charla en particular la planteé en tres ejes y en términos netamente prácticos. Yo no soy un académico ni van a encontrar en mí algo académico, sino más bien compartir un poco mi experiencia personal de lo que he vivido, de lo que he visto y de lo que me parece relevante y me ha servido, ya sea porque ha funcionado, o aquellas cosas que no han funcionado y que se aprendieron por las malas, en donde también se aprende, eh, con ejemplos muy concretos, y que después me gustaría más una interacción en donde me pregunten o entre ustedes también interactúen al respecto, para que nos llevemos todos algo. Y esos tres ejes que le decía, que están súper relacionados, es cuál es el rol de un líder en procesos de cambio o en crisis, es decir,
por el mundo está en permanente cambio, y ni hablar en lo local, ¿no? Y cambios pueden ser o menores, como un servicio nuevo, o cómo modificar una marca, o cómo hacer un cambio, una implementación de un sistema en una organización, o pueden ser transformaciones mucho más profundas, como una definición de una nueva estrategia o una propuesta de valor completamente distinta, o la fusión o la adquisición de una compañía y ese proceso de integración, o una reestructuración, ya sea por una crisis, como de las que hemos visto en los últimos años, en donde hay organizaciones que tienen que reestructurarse fuertemente, ya sean públicas o privadas. Con lo cual, el primer eje es cómo funciona la conducción y cuál es el rol de cada uno en estos momentos, tanto de cambio como de crisis, que la crisis no deja de ser un proceso de cambio per se. Luego, ¿cuáles son por ahí más los highlights que yo he visto en lo que es manejo de equipos, ¿no? Hay mucho escrito y mucho dicho sobre cómo es o cómo se manejan los equipos. Y por último, lo complejo que tiene la multidimensionalidad de ejercer el liderazgo. El liderazgo no tiene una única dimensión, son muchas dimensiones que hay que manejar en simultáneo, por lo menos 4, y eso es lo que lo hace complejo. Y en la medida que no se vea un poco esa multidimensionalidad del liderazgo y se opere o individualmente o eliminando alguna o no operando sobre alguna de esas dimensiones, ese liderazgo generalmente falla o tiene implicancias y consecuencias que son muy visibles, y algunas en el corto plazo. Con lo cual, digo, lo interesante de los procesos de cambio es que son un proceso, ¿no? Y hemos visto procesos de cambio como es el COVID, y muchas compañías han tenido que adaptarse, ni hablar de las compañías que tenían todos los canales de distribución o los canales de ventas físicos, ¿no? Que han visto restringido el acceso de sus compradores habituales y que han tenido que adaptarse violentamente, si es que han podido sobrevivir, a canales digitales, o a buscar la vuelta para seguir vendiendo, o complejidades en el traslado logístico, ya sea de personas o de mercaderías, que ha restringido muchísimo la cadena de valor. Entonces, en toda esa circunstancia, digo, eso es una crisis real, concreta, pero puede ser un terremoto, puede ser una inundación, puede ser una crisis económica, o puede ser una aparición de un servicio o un producto disruptivo. En ese contexto, ¿qué significa ser líder y qué es lo que hay que hacer? Entonces, digo, hay que entender que en esos procesos de cambio y de crisis que cada vez son más seguidos, y en un mundo más globalizado, una crisis en el sudeste asiático impacta, o una crisis de un broker o de un holding de propiedades de real estate como Everglades, que no sé si están al tanto, ¿no? Que tiene activos por trillones de dólares en China, y una crisis en un conglomerado en China de real estate, o sea, de propiedades, de bienes raíces, tiene implicancias e impactos en la economía de Estados Unidos, de Europa, y ergo en Argentina, porque uno de los principales socios comerciales es Argentina. En ese mundo tremendamente conectado, el líder ya no alcanza con ser un mando medio. No imaginen un mando medio en un mercado local, sin conexión con el mercado global. Sí, está todo absolutamente conectado. Y lo que genera la complejidad en esos procesos de cambio es que los procesos de cambio son un proceso, no son un hito que aparece. Lo visible es lo que aparece por única vez, pero el proceso es lo que genera la complejidad. Y lo que impacta es que uno tiende a ver los cambios de una forma anónima, ¿no? Es decir, las organizaciones cambian, la tecnología va a modificar la forma en que se trabaja, ¿sí? La compañía ha decidido reestructurar, y ni la compañía, ni la tecnología, ni las organizaciones tienen vida propia.
¿sí? Y hay que saber personalizarla. Los procesos de cambio afectan a personas, a cada uno de nosotros en particular, que tenemos modelos mentales diferentes, que tenemos cultura diferente, que tenemos intereses diferentes y que tenemos expectativas diferentes. Entonces, si uno entiende y logra personalizar, y cuando uno tiene responsabilidades de conducción sobre las personas y sobre diferentes destinos de esa organización, y cuanto más grandes, mayor responsabilidad, no logra personalizar ese proceso de cambio y esa crisis, es donde uno se desconecta de la realidad. Y es donde la gente abajo, uno puede estar resolviendo en grandes pizarrones, en grandes Excels o PowerPoint, distintas estrategias que son necesarias, pero se desconecta de la realidad. Porque los procesos de cambio y los procesos de crisis afectan con nombre y apellido. Por supuesto que el CEO, es decir, el número uno de Coca-Cola, que tiene, no sé, 30, 40.000, 70.000 o 100.000 empleados, no puede saber el impacto individual de cada uno de esos, de las personas que vean impactados por un cambio de estrategia o por una reestructuración grande por una crisis. Lo que es imposible que él sepa el impacto nominal de cada uno de nosotros, pero lo que sí no puede no considerar es que ese cambio que él está realizando o que va a realizar tiene un impacto particular en cada uno de los países, en cada una de las regiones donde está trabajando. Y ahí es donde el líder se empieza a humanizar, y es donde el líder deja de ser un robot que solo toma decisiones duras, o que toma decisiones, o que juega al ajedrez, o que es un juego del TEG, que nos divierten y nos bombardean en Netflix o en otras plataformas de ese perfil del líder o de Wall Street, y que toma decisiones en una ráfaga de segundos. Puede ser, digo, cada uno con sus valores. Lo que les digo es la diferencia entre conducir un proceso y liderazgo y liderarlo es la cercanía y la humanización que la gente, no tanto lo que uno hace, sino lo que la gente interpreta que uno reconoce de lo que efectivamente está sucediendo. Y en ese proceso de cambio, de crisis, hay incertidumbres, hay miedo, hay parálisis. Muy a menudo se tiene que decidir solo entre opciones que son malas, ¿no? Que son malas, completamente malas. Y entonces está la tentación de dividir al liderazgo en dos dimensiones. La puramente personal, la que tiene el carácter más interpersonal, que es obvio, y que hay personas y líderes que son tremendamente carismáticos y que eso es un plus, pero definitivamente ese talento, que más bien es nato y se puede trabajar, por supuesto, pero uno lo trae o no lo trae, tiene que ser complementado con un rigor, con una disciplina de gestión, que implica cierta planificación, la ejecución y la gestión, el seguimiento. Es decir, no hay manera que un líder solo sea carismático y que pueda hablar bien y que a la gente le cae simpático y demás. Eso luego tiene que traducirse en efectos concretos. Y déjenme darle algunos ejemplos, ¿no? Cualquier proceso de cambio, y esto es lo interesante, porque como les decía, los procesos de cambio cada vez son mayores en dimensión y en frecuencia, cada vez son más frecuentes por todo lo que les comentaba de la interrelación de variables, y cada vez son más fuertes. ¿Por qué? Porque las organizaciones cada vez se parecen más y se tratan de diferenciar, pero muy rápido son copiados y muy rápido la información fluye. Entonces, el sacar la ventaja es un juego de pulgadas, es un juego de centímetros, ¿sí? Y de la única manera en que se puede generar cambio real y concreto en una organización es generando el sentido de urgencia. Y en ese sentido de urgencia, como les decía, los cambios no son de organizaciones y de procesos, son de personas. Entonces, hemos visto distintos niveles de sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia, por ejemplo, cuando llegó el COVID, ¿no? Si uno tenía una cadena de cines y tenía una franquicia de una cadena de cines, imagínense cuando llegó el COVID, cuánto pasó a vender del lunes al martes. 0. ¿No? El lunes había vendido, no sé, 600 entradas, el martes pasó a vender 0. Y a partir de ahí, casi durante un año, pasó a vender 0. ¿Sí? Y eso, hay empleados, hay sueldos, hay servicios que hay que pagar, está toda la inversión inmovilizada. Es decir,
un sinnúmero de cuestiones que si no fueron planificadas, y ahí es donde está la parte dura del liderazgo, de planificar por escenarios, si uno ve lo que viene pasando y demás, pero en ese proceso de cambio, si no la urgencia fue dado, el COVID vino y te pegó en el medio de la cara, estabas preparado y lo anticipaste, te tomó un poquitito mejor parado, no lo viste venir, ¿sí? Te agarró durmiendo el COVID, te rompió la mitad. ¿Sí? Ahora, hay la complejidad del liderazgo en estos procesos de cambio y de crisis es cuando el líder tiene que operar a un paciente aparentemente saludable. Y tómenlo como una analogía, ¿no? En donde en apariencia una organización es saludable hoy, en el presente, pero el líder es aquel que ve un poco más allá, bastante más allá, y se da cuenta que lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos va a llevar hasta allá. Y que el camino que estamos siguiendo, si avanzamos 100 kilómetros más, nos vamos a encontrar con un problema. Y que si no tomamos decisiones hoy, cuando estemos en el kilómetro 100, ya no hay vuelta atrás. Y entonces es la diferencia entre voy al médico y me meto en el quirófano, cuando en la apariencia soy una persona saludable y es una operación programada y con todos los estudios de rutina y demás, o me explota el apéndice y entro por la guardia en emergencia a las 3 de la mañana y me opera el que me opera, ¿no? Me opera el residente de tercer año. Y en las organizaciones es exactamente lo mismo. Me agarra la crisis de COVID, no la vi venir y tengo que resolver una crisis de magnitud y empiezo a tomar todas decisiones subóptimas y todas opciones malas. Y entonces la habilidad del líder de operar un paciente aparentemente saludable requiere de generar cierto sentido de urgencia, porque es como que yo les dijese a ustedes que va a venir una crisis ahora, cuando ahora no hay una crisis, no la vemos. Y ustedes me tienen que creer a mí que si seguimos así en 5 años, nosotros, Kodak, vamos a desaparecer porque la cámara de fotos va a dejar de desaparecer, porque hay una irrupción digital de todo el ecosistema. Y la única forma de generar ese sentido de urgencia es provocándolo. Y entonces hay múltiples ejemplos muy interesantes, por lo menos en los que me ha tocado a mí en la experiencia, en donde los líderes en los distintos lugares, porque uno siempre cuando habla de líderes se imagina a la cabeza del grupo, y en esos momentos es cuando emergen los líderes en los distintos niveles. Puede ser un operario en una planta, puede ser un supervisor en una empresa de servicios, puede ser un analista en un ministerio, puede ser un administrativo en una facultad, es decir, puede estar con cualquier jerarquía, en cualquier puesto, pero el emerger como líder es clave en esos procesos, sobre todo cuando se generan los sentidos de urgencia. Y les voy a dar un caso muy, muy interesante. Cuando fue el COVID, trabajamos con un cliente en particular, ayudándolo a manejar la crisis, que lo tomó completamente de sorpresa, y parte de lo que tenía ese cliente en su propuesta de valor era el manejo de geriátricos, es decir, de hogares de ancianos. Y por lo poco que se sabía en ese momento, la tasa de letalidad que se venía manejando, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, de personas hasta los 40, 50 años, sin ninguna comorbilidad, estaba entre el 2 y el 4%. ¿Sí? El problema es que las personas que estaban por arriba de 60, 70 años, la tasa de letalidad del COVID era superior al 60%. O sea, pasábamos del 3% al 60%. Es decir, que en esos geriátricos, en esos hogares de adultos mayores, entraba el virus del COVID, era una catástrofe, ¿no? Con lo cual había que cambiar toda la dinámica y la operatoria de forma urgente. Y la verdad que acá el COVID todavía no había llegado en forma, si recuerdan, en marzo o abril del año pasado, la verdad que no había todavía una crisis que explotara. Lo veíamos más por la televisión, lo leíamos, veíamos que había determinadas cosas, pero todavía no sucedía. Y las personas responsables de esos hogares, los proveedores seguían entrando y saliendo, los familiares seguían visitando, y la conducción de esa organización lo que querían poner es, no, pongamos los protocolos que están poniendo en Europa, restringamos el acceso a los proveedores, tenemos que generar las burbujas.
todas cuestiones que ahora son súper comunes para nosotros, pero que hace 1 año y medio eran inimaginables. Y la gente responsable leía el manual, leía la cartelera que decía, recibía los mails, los grupos de WhatsApp que le decían, nos tenemos que cuidar todos, sí, sí, sí. Pero seguíamos. Y lo que empezó a pasar es que el virus empezó a crecer, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que ese sentido de urgencia sea impuesto por la realidad y tenemos una tasa de letalidad del 60% en un lugar en donde cuando entra el virus en un hogar se lleva puesto a todos los adultos mayores, ni hablar de los que tenían ciertos problemas de salud? ¿O anticipábamos ese sentido de urgencia y lo generábamos hoy antes que sucediese para que cuando sucediese nos encontrase en mejor forma? Con lo cual la decisión, y ahí empieza la realidad y el coraje y la planificación y la habilidad de los líderes, es que había que tomar una decisión. Y esa decisión era difícil, era desagradable, tenía costos, generaba conflictos personales, me interpelaba en mis valores, etc. Y lo que se decidió hacer es empezar a hacer reuniones mucho más seguidas en donde se mostraban, se empezó de menor a mayor, se empezaron a mostrar las estadísticas de lo que pasaba en Europa, se empezaban a mostrar las fotos, las imágenes para conmover a las personas locales en que si seguíamos haciendo lo que estábamos haciendo iba a pasar eso que veíamos ahí. Pero hasta que a mí no me pasa, ¿no? Digo, es como el fumador. Sí, yo entiendo que el cigarrillo mata, pero voy leyendo la cajita que tiene esas fotos desagradables mientras voy fumando, ¿no? Hasta que no me pasa a mí, no cambio. Y entonces, en cuento corto, para no extendernos demasiado en el tiempo, cuento corto, se tomó una decisión drástica, que fue comprar en uno de los, eran varios hogares, pero había, creo que eran 3 o 4 hogares que eran los más significativos, que tenían cientos de personas. En esos 3, 4 hogares, en cada uno de ellos se compraron 20 ataúdes, ¿sí? Y se ingresaron los 20, ya veo las sonrisas en las cámaras, esto está grabado, ¿no? Bueno, lo pueden parar de grabar, sí. Se compraron 20 ataúdes, ¿sí? Y se ingresaron los 20 ataúdes en el hogar y se pusieron en el hall. Para decir, bueno, empiecen fíjense, coloquen un lugar y fíjense a ver dónde los ponemos. Créanme que el impacto visual de los responsables de operación que seguían haciendo entrar a los proveedores, que los familiares seguían entrando, que los abuelos entraban y salían del hogar, pero déjame ir a hacer las compras, pero si no pasa nada, me pongo el barbijo. Pero ¿sí? No estaba ese sentido de urgencia. Cuando vieron los ataúdes, ¿qué creen que pasó? ¿Sí? Hubo una reacción, una toma de conciencia de decir, che, eso es para mí. No es algo que veo en la televisión, eso es para mí. Creo que muy poco nos hemos enfrentado a ataúdes, más que para algún lamentable funeral de algún familiar o cercano. Uno no tiene la habitualidad y es conmovedor. Y eso es generar el sentido de urgencia. Ahora, la pregunta es, ¿fue demasiado? ¿Fue poco? ¿Fue exagerado? Bueno, acá donde se juega el liderazgo es tomar la decisión que sea proporcional de la acción con las consecuencias de no hacerlas y medir las consecuencias de lo que hago con las consecuencias de no hacerlo. Y en ese coraje, en esos procesos de cambio, sobre todo en esas crisis, es donde los líderes tienen que tomar decisiones. Y lo que no puede pasar es que ustedes, los líderes actuales y sobre todo futuros, no tomen las decisiones y se paralicen, ¿sí? Y no se paren enfrente de esa organización que está con incertidumbre, con miedo de va a perder su trabajo, con miedo si se va a morir, con miedo si lo que él sabe ya no sirve más y tiene que incorporar habilidades que no sabe cómo incorporarlas, ¿sí? Con una persona de 50 años que viene trabajando en una máquina completamente analógica, uno le explica que ahora la cuestión es completamente digital y que es remoto y que se va a hacer en la India, genera una crisis casi existencial. Ahí es donde los líderes, que puede ser un supervisor en la planta, insisto, puede ser un analista senior en la administración, puede ser un abogado senior en un estudio de abogacía, o puede ser un gerente en un ministerio, cualquiera sea, emerge y se para adelante de ese equipo. Y toma las decisiones, da la tranquilidad, marca el rumbo, comunica lo que sabe y comunica lo que no sabe. Y si no sabe, le dicen, muchachos, no lo sé, apenas lo sé, pues ustedes van a ser los primeros en saberlo.
pero no se oculta, no se esconde, no manipula, no opera y genera esa credibilidad. Y las crisis y los procesos de cambio, que son tan seguidos, cada vez más frecuentes y de mayor magnitud, una cosa atrás de la otra, les puedo nombrar de 1900 a 1950 las cantidades de crisis, y les muestro de 1980 ahora la cantidad de crisis y es 100-1 la proporción, ¿no? Por toda la interrelación que hay. Con lo cual la necesidad de convertir, de que los líderes emerjan y se muestren creíbles y poniendo todos sus valores y sus habilidades al servicio, ¿sí?, de toda esa organización, es urgente. Y tomando decisiones a veces tan drásticas como les comenté en el ejemplo de recién, y a veces serán menos drásticas. Lo que es importante es, si no se toman esas decisiones y el virus entra en un hogar con 150 adultos mayores, hubiese sido una catástrofe. Y ahí es donde la diferencia de tomar ciertas decisiones o no tomarlas, a veces determina que un producto no llegue a la góndola, que tiene un impacto, pero en definitiva no deja de ser una decisión de negocios. En este caso hubiese cobrado vidas y todas las consecuencias que eso tiene. Y eso me lleva rápidamente a lo que significa manejar equipos, porque hasta ahora pareciera como que el líder es una cuestión solitaria y que yo tomo la decisión y que yo me fijo y yo. Y en definitiva, acá de lo que se trata es entender que uno solo no puede hacer nada, salvo que usen los calzoncillos afuera del pantalón, tengan una capa y vuelen, uno solo no puede hacer absolutamente nada. Estoy hablando de Superman, no sé si se habían dado cuenta, pero... entonces, no sirve de nada lo que uno puede hacer, es muy poco lo que uno puede hacer. Si uno, ya manejando un equipo de trabajo de 5, 6, 10 personas, es muy complejo que uno solo pueda resolver todos los problemas, sepa de todos los temas, tenga la experiencia para saber de todos los temas, pueda tomar todas las decisiones correctas, saber en cada momento qué es lo que se necesita, entender cuál es el impacto real que puede tener las decisiones. Todo eso, ya en una organización de 10 personas, ya es súper complejo y no me dan los tiempos para poder realmente planificarlo, ver cuáles son los escenarios, entender y poder yo, si fuese yo solo. Y por eso el líder, realmente el conductor, es la gran diferencia entre Messi y Guardiola, ¿no? Digo, acá cuando hablamos de líderes hablamos de Guardiola, no hablamos de Messi. Aunque Messi también puede ser el líder en lo suyo. Lo que les quiero figurar claro es, no necesitamos gambetear a 20 personas y clavarla en el ángulo. Lo que necesitamos es saber que lo necesitamos a Messi. Y cuándo lo necesitamos. Entonces, lo que se requiere de un conductor, de un líder, es que sepa rodearse de las personas con talentos complementarios. ¿Qué significa talento complementario? Que lo que no tengo yo lo tiene Sebastián, y que lo que no tengo ni yo ni Sebastián lo tiene Tomás, y lo que no tenemos ninguno de nosotros tres lo tiene Juan, y así nos vamos complementando. Porque si lo único que hago es me rodeo de gente igual a mí, buenísimo, todos pensamos lo mismo, no nos peleamos nunca, estamos convencidos de que nosotros somos lo que vemos la realidad, y que todo lo que nosotros vemos, toda la realidad, y no hay otra forma de verla. La realidad es una sola. El problema es que cada uno lo ve desde su lugar. Lo que pasa es que es tan inabarcable que yo la veo de un lugar, Juan la vea del otro lugar, José lo ve de otro lugar, y entre todos vemos un pedazo más grande. Entonces, si yo me rodeo de gente igual a mí, que sabe lo mismo que yo, ¿qué creen qué tipo de decisiones vamos a tomar? La misma que si las tomara yo solo, y lo único que hice fue agrandar el músculo. No me hice más diverso, ¿sí? En este mundo de la nueva diversidad, esa es la diversidad real, en donde yo busco la complementariedad de los talentos, en donde no hay manera que una persona sepa todo, y yo hago un esfuerzo real de conformar equipos de trabajo y que sean realmente complementarios. Y eso es un trabajo que hay que hacer. El líder es el que facilita las condiciones para que los equipos de trabajo tengan éxito. Y eso requiere que esté la persona correcta en el rol correcto. Las dos cosas, que sea la persona correcta y que además esté en la posición correcta. Y tengo además que estar supervisando, tengo que estar todo el tiempo revisando y monitoreando que la persona que tiene los talentos y las potencias, presionarlo para que esos talentos se exploten al 100%. Y por otro lado, asegurarme que le pongo los recursos y le proveo los recursos y el apoyo para que ese esfuerzo sea sustentable. Entonces,
¿cómo hago yo? Y tengo que buscar gente que me desafíe. Ah, es muy lindo decirlo, pero la verdad que no me gusta que me desafíen. Claro, pero si uno entiende que tiene que generar transformación, tiene que generar éxito, tiene que generar impacto, tiene que tener un impacto real en lo que conduce y que tiene que tener un impacto amplio y que además hay que hacer las cosas bien y que además de que hacer las cosas bien, además tiene que ser el mayor bien posible y que sea ese bien que impacte a la mayor cantidad de gente posible. Uy, todo eso, bueno, entonces me tengo que rodear de gente que tenga talentos complementarios, desafiarlos en sus talentos, lo más que se puede y presionarlos. ¿Hasta qué límite? Hasta el límite donde yo veo que ese esfuerzo no es sustentable. Y ahí es donde está el balance, donde uno presiona a las personas y les provee el soporte, en donde les da libertad para que se equivoquen y los corrigen, y en donde toma decisiones mucho más directivas, y acá no hay democracia. Y acá hay un tema de consistencia, ¿no? Un gran jefe que yo tuve, un francés, con un currículum impresionante, con 2 carreras universitarias del MIT de ingeniería, más un máster en Harvard, y que fue responsable de American Express en Asia Pacífico, y después de DHL en Europa, y después fue de Iron Mountain en todo lo que era fuera, todo lo que no era ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Europa del Oeste, manejaba todo el resto, o sea, realmente un tipo con una responsabilidad enorme. Ese tipo tenía una frase que era fabuloso, que era: la mejor consistencia de un líder se ve en su agenda. El tipo era un enfermo de las agendas. Entonces, cuando él tiene 30 gerentes generales, porque manejaba Europa del Este, India, Asia Pacífico, Australia, Latinoamérica, entrando en Medio Oriente, algunos negocios en África, compraba compañía, vendía compañía, los problemas, que la huelga, que el tipo de cambio, que el uso horario, una cosa gigantesca. Un tipo así como se organiza. ¿Y qué es lo que hace una persona así? Y él siempre decía lo mismo: mirá, yo lo que me aseguro, y se sentaba conmigo cuando yo estaba de gerente general en Brasil, se sentaba conmigo y me decía: quiero ver tu agenda. Entonces, si realmente, para la única forma en que vos podés tener éxito, no sé, en Brasil cuando yo vivía allá, más o menos éramos 4.000, 4.200 personas. Entonces, ¿cómo haces para manejar 4.200? Es imposible. Por supuesto no te reportan a vos directamente, a vos te reportan 10, 11 personas, pero vos te tenés que asegurar que esas 10, 11 personas estén trabajando con sus equipos y que esa segunda línea estén trabajando con la tercera línea. Y él decía: mira, si vos no dedicás por lo menos el 50 o 60% de tu tiempo a asegurarte que las personas tengan las condiciones correctas, que esté en la posición correcta, en el rol correcto, que le metés la presión donde tiene su talento, y donde no tiene su talento lo apoyás y lo acompañás y lo hacés crecer. Si no le dedicás el tiempo real a eso, es todo mentira. Lo decís, pero no lo haces. Y lo quiero ver en tu agenda. Y él te miraba tu agenda, te pedía tu agenda, y te miraba y decía: quiero ver cuándo te sentás, cuándo tenés tus 1 a 1 con tu reporte directo, cuándo tenés tus conversaciones de desarrollo, cuándo tenés tu revisión de objetivos, cuándo te sentás y haces una lesson learn, una autopsia de lo que pasó. Quiero ver en tu agenda, con cada uno de ellos, por lo menos 1 o 2 encuentros semanales, y vos decías: pero si yo pongo esto en la agenda, no hago otra cosa. Y él decía: exacto. Porque lo que te tenés que dar cuenta es que cuando vos manejás esas magnitudes, lo único importante, o lo más importante, por lejos lo más importante, es asegurarte que tus equipos de trabajo tengan las condiciones para tener éxito, le detectes vos cuáles son esos talentos que están y presionarlos al máximo para que exploten, identificar dónde están los agujeros y llenarlos trayendo perfiles con esas competencias que no están en la organización, o desarrollándolo. Al tipo que lo estás desarrollando, no sé, yo lo agarro a Gaspar, y Gaspar está recién empezando, lo voy a desarrollar, buenísimo. Ahora, si todos mis reportes directos están recién empezando, y es como poner la reserva en un partido de Champions. Nos vamos a comer 14. No hay ningún problema mientras sepamos que no comemos 14. ¿Sí? Ahora, si también pongo a todos tipos de 38 años, bueno, por ahí esa Champions la ganamos, no tengo ni idea, pero el año que viene, cuando se jubilan la mitad, me quedo sin equipo. ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, ahí está la muñeca de cada uno, y ahí están los valores de cada uno, y ahí está la diferencia que puede hacer cada uno, y ahí es donde realmente empiezan a diferenciarse lo que son jefes, superiores y líderes, en donde uno en realidad lo que dice es lo que hace, y para hacerlo tiene que estar en la agenda.
Y me acuerdo que nos volvía locos. Lo quiero ver en la agenda. Quiero ver tu agenda explotada de tus reuniones con tu equipo. De revisar los objetivos y decir, che, ¿está sucediendo? No. ¿Por qué no está sucediendo? ¿Cuál es la causa de por qué te está yendo muy bien y cuál es la causa de por qué te está yendo muy mal? Y esa gimnasia lo que termina haciendo es entender y convencerte de que no, la gente no es un mal necesario. No es algo que yo necesito tener porque si no yo no puedo tener éxito. Lo que te hace comprender es que lo único que te convierte en superior, ya ni siquiera te digo líder, es que los demás te habiliten como tal, te validen como tal. Porque si vos tenés 4.000 tipos, los 4.000 tipos te dicen, no, no creemos más en vos, estás muerto. O sea, sos un muerto caminando, estás muerto. En definitiva, uno cree que uno es la autoridad y en definitiva lo que te da la autoridad es la gente que reporta a vos, ¿no? Es como, una vez que lo terminás de entender, a mí me costó bastantes años entenderlo, ¿sí? No, uno lo hace en jefe, ¡ja! Soy el jefe, listo, a ver, vengan acá, bésenme el anillo, y no funciona así. No, el liderazgo es un servicio, pero en realidad, uno si lo entiende en verdad, es que la gente es la que te permite que vos tengas esa posición. Y la gente te permite que tengas esa posición porque está esperando que hagas algo por ellos. Que los conduzcas, que les muestres el camino, que veas más allá de lo que pueden ver ellos, que les digas en qué estamos, que les des órdenes, que los desafíes, que los presiones, que les des soporte. Y termino con dos conceptos, esta parte, digo, de dos muy buenos jefes que he tenido. Uno era número uno de una de las compañías en la que trabajé, que siempre decía lo mismo, la gente hay que llevarla hasta el abismo, hay que llevarla hasta el borde del precipicio y que saque la mitad del cuerpo, ¿no? Interpretando esa analogía como todas las potencias y los talentos que tengo yo, bueno, ponelos todos en juego, no te guardes nada. Ahora, ojo, porque esa persona puede cometer un error y se cae de ese abismo. Más bien que lo agarres abajo, más bien que estés abajo y lo agarres. Porque si no lo agarrás, esa persona pega contra el piso. Todos los que están atrás, sacando el cuerpo en la mitad del abismo, ¿qué cree que hacen? Retroceden 100 metros y dicen, no, pará, cachito. No saquemos más el cuerpo del precipicio. Guardémonos, porque acá no te agarra nadie. ¿Sí? Ahora, el día que vos estás sacando la mitad del cuerpo, te caes y abajo te agarran, y ahora vamos a un ejemplo concreto, ¿qué significa eso? La gente dice, che, acá hay juego. Acá realmente hay un equipo. Tenemos un objetivo común y nos cuidamos entre todos. Nos desafiamos entre todos, porque cuando yo estoy sacando la mitad del cuerpo y veo que, no sé, Valentín no saca la mitad del cuerpo, voy y le digo, che, dale, Valen, sacá la mitad del cuerpo. ¿Sí? Porque si vos no sacás la mitad del cuerpo, el talento que tenés vos yo no lo tengo. Y necesitamos de vos también. Y eso me lleva a uno de los grandes aprendizajes, por ahí en este caso más por las malas, que es, me he cansado de ver gente, digo, hay un círculo que es muy virtuoso, y es un círculo que es importante grabárselo, en mi experiencia particular, lo más temprano y tratar de obligarse a repetirlo. Es un círculo que funciona en el sentido de las agujas del reloj. Y dibujen en sus hojas, si supiese cómo se hace en el Zoom se lo mostraría, pero me voy a evitar la vergüenza. Imagínense un círculo que tiene las 12, las 3, las 6 y las 9. Y en las 12 está observar. En las 3 está indagar. En las 6 está interpretar y en las 9 está intervenir. ¿Sí? Y tiene que funcionar en el sentido horario. Es decir, ante cualquier situación, yo primero tengo que mirar y tengo que observar. Y después tengo que indagar. Y antes de tomar cualquier decisión, lo primero que hago es indago y me fijo, che, ¿qué es lo que pasó? ¿Y por qué creen que pasó? ¿Y vos qué opinás? ¿Y vos qué opinás? ¿Y vos qué crees que habría que hacer? ¿Y por qué creen que pasó? ¿Y qué tendríamos que hacer para que no vuelva a pasar? Una vez que recopilé toda esa información, primero observé yo, después indagué, pregunté, sin haber en mi cabeza tomado ninguna decisión, interpreto y digo, a ver, con todo lo que recogí de lo que yo vi, más lo que escuché de todo el mundo, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué se me escapa a mí? Y recién ahí intervengo, recién ahí actúo. Y generalmente me he cansado de verlo, funciona al revés. Observo e intervengo. Y después que intervengo, interpreto. Pero en realidad lo que estoy interpretando son lo que hice, lo que intervine. Y después que intervine,
interpreto, y después que interpreto me pongo a preguntar, che, ¿cómo? ¿Sí? Y después existe lo que es la manipulación. Es decir, hay cualquier problema, dentro de cualquier problema, tomo la decisión, yo ya tomé la decisión, hay una decisión que tomar y yo en mi cabeza ya la tomé, y los junto a todos ustedes en una mesa muy colaborativa, con unas ricas medialunas, con unas paredes pintadas de colores, con sillas pintadas de colores, la fruta es gratis, el café es gratis, te puede andar en bicicleta, te puede venir descalzo y en bermudas, todo muy simpático, muy moderno, muy colaborativo, pero en realidad yo la decisión ya la tomé. Y los juntamos a todos, porque somos un equipo, y les pregunto, ¿ustedes qué harían? Y lo único que hago en la reunión es tratar de inducirlos a ustedes a que digan lo que yo quiero. Y a empezar a contraargumentar y a empezar a decirle, no, claro, pero ¿te parece eso? Porque por ahí tendríamos que hacer esta otra cosa y me la paso. Como yo ya tomé una decisión, lo único que quiero es el consenso. Pero el consenso no es que todos hagan lo que yo quiero, eso no se llama consenso. Ahora, el desafío es que como líder uno tiene que ir en el sentido de las agujas del reloj. Yo veo y lo primero que hago es junto, no en todas las decisiones, no puedo estar haciendo eso todo el día, porque si no se paraliza. Hay decisiones que yo tengo que tomar y por eso uno tiene que saber diferenciar qué tipo de decisiones son. Ahora, en esas decisiones que son cruciales, que son estructurales y que realmente tienen un impacto sobre mucha gente, esas son las decisiones en donde hay que hacer los procesos bien hechos. ¿Por qué? Insisto, porque lo que queremos hacer nosotros son las cosas bien y además que ese bien sea lo más común posible. Y por último, y veo el tiempo y le metemos una pequeña aceleradita, así dejamos 10, 15 minutos para preguntas y repreguntas. Es esto que yo le decía de la multidimensión del líder. En esta multidimensión, a mí me encanta ver el liderazgo como si fuese una cruz, en donde arriba están los superiores, abajo están los equipos, en los laterales están los pares y en el centro estoy yo. ¿Sí? Si yo no manejo esas 4 dimensiones en simultáneo y no las mantengo en equilibrio, hay algo que no va a funcionar. Y eso tiene que sumar 0. Si yo me la paso trabajando para que mis superiores estén contentos, es el famoso tribunero, el que juega para la tribuna. ¿Y qué creen que va a pasar? El equipo de trabajo dice, pará, maestro, espera que chiste. A ver cómo es esto. Nosotros trabajamos todo y vos agarrás todo nuestro trabajo, te das vuelta y te vas corriendo a tu casa matriz y le contás todo lo que hicimos y te llevas todos los laureles vos. Y no me filtrás una. Todo lo que dice tu jefe, te das vuelta y no lo pasás. Che, decirle que no, que esto es una locura, que no se puede tener para mañana esto. ¿Sí? Entonces se empieza a romper por abajo. El equipo no te cree más porque dice, vos no jugás para nosotros. Ese mandato que yo te doy, vos no lo estás cumpliendo. Vos jugás para vos. Y si yo, exactamente el inverso, me la paso cuidando al equipo y no trabajo con mis superiores, me la paso diciendo a mis superiores, no, no se puede, no, este no es tan malo, no, bueno, dame más tiempo, no, quédate tranquilo, ellos son buenísimos, algo habrá pasado. Me la paso sobredefendiendo y solo trabajo con el equipo y mi superior no entiende qué está pasando, no está conectado, no sé si estoy haciendo las cosas, no sé si no las sé, y no me da crédito para seguir jugando. Se me acaban las fichitas para seguir jugando. ¿No? Me desconecta internet, no juego más. Y los pares, claro, los pares son los que te generan la protección. Los pares es algo, por ahí le suena conocido, se llama política. ¿No? Que es cómo hago para proteger lo que yo quiero hacer y cómo hago para que eso que quiero hacer funcione. Entonces me tengo que juntar con los pares, venderle un poco lo bueno que somos nosotros, entender lo que necesita él, para que cuando nos sentemos en la mesa, enfrente del jefe, y vamos a estar los 3, no me cocinen los otros 2, o no me tiren a matar los otros 2, o que yo sepa por dónde viene la mano, que yo tenga información y comparto información. Entonces, tengo que trabajar con los superiores, tengo que trabajar con el equipo, tengo que trabajar con los pares, pero también me tengo que trabajar conmigo mismo. Porque si yo trabajo con los superiores, trabajo con el equipo y trabajo con los pares, como ese sistema suma 0, el que paga el precio soy yo. Entonces trabajo hasta las 11 de la noche, de lunes a domingo, me rompo el alma, tengo 70 grupos de WhatsApp, se me prende fuego el teléfono, no duermo, estoy hiperestresado y no es sustentable en el tiempo. Entonces mantengo ese sistema en un equilibrio pagando el costo yo. Y en definitiva, ¿qué significa encargarme de mí? Bueno, mira, lo primero que necesitas vos es tener un self-awareness, ¿no? Una conciencia en vos mismo, que es el elemento diferenciador de los grandes líderes, que saben qué son y saben qué no son, y no se vuelven locos. Y saben que pedir ayuda
y buscar a la gente que haga lo que ellos no saben hacer es un signo de fortaleza, no de debilidad. Porque todo lo que uno quiere de alguien es que cuando no sepa algo vaya y pida ayuda. Eso lo que estás haciendo en definitiva es conducir. Nadie contrata a Messi, hay uno solo. Buenísimo lo tengamos nosotros, pero si no lo tenemos, flaco, lo tenemos que hacer entre todos y tenemos que ir a buscar al que sabe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, primero tengo que cuidar mi vida interior, tengo que tener una familia y dedicarle tiempo a la familia, tengo que ordenar las prioridades y entender que esto es un trabajo y por más que es una vocación y que tenga un impacto social y que tenga un impacto real, hay deberes de Estado propios que yo tengo que cumplir y este esfuerzo tiene que ser sostenido en el tiempo y además tengo que crecer. Y para crecer me tengo que formar, me tengo que venir a la charla de Gustavo que está buenísima, tengo que hacer un montón de cosas para que yo tenga cada vez más músculos y la mochila tenga más herramientas, porque si tengo un martillo solo, todo lo voy a resolver con el martillo. Y el día que venga un vaso, bueno, con el martillo ya sé cómo me va a ir. Claro, mientras ya había clavo, el martillo me andaba buenísimo. Cuando ya hay un tornillo, ya el martillo no anda. Claro, pero cuando empiezan a haber vidrio, ya el martillo definitivamente no funciona. Entonces, si no invierto en mí, y invertir en mí no solo en términos pragmáticos, sino en términos reales, integrales de la persona, si no cuido mi vida interior, no cuido mi familia, no cuido mi salud mental, no me formo, no tengo tiempo para reflexionar, asimismo no trabajo con mis superiores para que sepan lo que estoy haciendo, seteo las expectativas, anticipo los problemas antes de que explote la crisis, trabajo con el equipo, los desafío, les doy apoyo, trabajo con los padres, busco consenso, busco protección. Si no mantengo ese ecosistema en equilibrio, es muy difícil que acceda a posiciones de liderazgo de grande escala. Porque en la gran escala esos sistemas se mueven a una velocidad fenomenal. Y los grandes líderes que yo he conocido mantienen ese sistema permanentemente en equilibrio. Y son los tipos que de repente desaparecen y dice, pero este tipo se fue, viste, estaba en Australia y se fue a ver el Australia Open y se tomó una semana, pero qué desgraciado. Generalmente uno usa un adjetivo un poquito diferente. ¿Y cómo puede ser? Claro, el tipo sabe que ya no da más, tiene que cortar, que pasó 3 meses dándole, no sé, esta compra, esta fusión, esta adquisición, y cortó y sabe que tiene que parar una semana, trae la familia, desconecte y demás, y después vuelve. Lo entienden perfectamente y lo mantienen en equilibrio. Y por eso los tipos que logran manejar grandes empresas, grandes organizaciones, grandes ministerios, grandes empresas en el sentido amplio de emprendimiento, de una manera sustentable. Voy a hacer una pausa, más que una pausa voy a apretar stop, creo que llegué con lo justo, con la luz roja y la última gota de nafta. En principio le pido disculpas porque los acabo de bombardear con una ametralladora, pero me parecía muy interesante, por lo menos, transmitirles un poco de los aprendizajes de todos estos años, más prácticos, no tanto teóricos, y tratar de compartir con ustedes estos 3 ejes que me parece que están muy conectados, que es cuál es la gran diferencia y el gran valor de que de cualquier lugar en los procesos de cambio de crisis, cuando el líder emerge y se convierte en uno, es donde realmente uno se consolida, lo que realmente significa trabajar en equipo, que está tan de moda y no es tan simple, y por último, lo que significa ser líder, la complejidad, sobre todo en los grandes emprendimientos, en las grandes empresas, qué significa esa multidimensionalidad para poder manejar cosas tan grandes que por ahí están en todos los continentes, con 100 países y miles y cientos de miles de personas, y uno, como hace estos tipos, son esas disciplinas que además de lo interpersonal que uno puede tener de carismático, ¿no? Son esas disciplinas, esas mecánicas, esos métodos que hacen que esos líderes realmente se sostengan en el tiempo y de una forma saludable. Les agradezco el tiempo y estoy súper abierto a preguntas, insultos o comentarios. Mil gracias, Gus. Ahí, chicos, si quieren pueden activar el micrófono, también mandar preguntas por el chat si alguno tiene alguna. Sí, Sebastián, ahí puedes activar. Hola, ¿cómo va? Perfecto. Buenas tardes. Hola, Gustavo, muchas gracias por la charla. Yo tengo una consulta. Mira, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales, ya estoy en mi último año, a punto de recibirme, toco madera, ojalá que sea en estos meses. Y bueno, yo me encuentro en una situación, o sea, estoy como en las puertas de lo que es la entrada al mundo laboral
profesional y ese tipo de cosas, y siempre me resulta esta pregunta cuando veo estas últimas charlas que hemos venido haciendo sobre liderazgo, y es si es algo que uno desde el principio, desde el vamos, tiene que ir aspirando siempre, o sea, tiene que ser una cosa, una línea recta hacia eso, o sea, que se vaya dando, pero como que sea una meta en algún momento hacerlo, o lograrlo, o es algo que uno debe decir, no, hay un momento para lo que se diría yo, pagar el derecho de piso, entender la realidad, entender la situación. Es una cuestión que se va ganando experiencia y se va dando por su cuenta. ¿Cómo pensás que es la manera de que debería aplicarlo si yo, ahora que voy a empezar con mi vida laboral, mi vida profesional? Una muy buena pregunta, Sebastián, y te voy a compartir más bien mi experiencia. Te digo, para que no tomes esto como la respuesta del oráculo, ¿sí? Y solo lo tomes como un elemento más dentro de tu indagación. En definitiva, estás observando tu problema y estás indagando. Lo que acabas de hacer es moverte del 12 al 3 e indagar, y me parece espectacular, y seguir indagando. Y buscar personas diferentes con distintos lugares, es lo primero que te diría, y hacer la misma pregunta a personas bastante diversas, y fíjate a ver, después interpretar todo eso y ponerle tu impronta. Y en tu impronta es donde te jugás vos si te equivocás o no te equivocás, ¿no? Y irás aprendiendo. Ahora, en concreto, respondiéndote la pregunta, yo te digo, no todos son líderes. No todo el mundo es un líder, ¿no? Porque si no pareciera que todos estamos llamados a ser líderes. Yo te digo, mirá, es un don que lo recibís o no lo recibís, lo tenés o no lo tenés. Ahora, por supuesto que uno lo tiene que descubrir. Entonces, realmente si uno siente la vocación, y ahí es la palabra que yo uso, uno siente la vocación, ¿sí?, de llevar adelante, de conducir, de tomar cierto protagonismo y sobre todo de tomar los riesgos, porque el liderazgo está lleno de riesgos, ¿sí? Está lleno de riesgos. Está dispuesto a eso y siente que existe esa vocación, yo creo que hay que empezar a jugarlo desde cualquier lugar. Hay que empezar a jugarlo en el equipito de fútbol, hay que empezar a jugarlo en el equipo de rugby, hay que empezar a jugarlo en la familia, hay que jugarlo en el centro de estudiantes y en la universidad, hay que jugarlo en el trabajo. Por supuesto que si vos entrás en el primer trabajo y arrancás de analista recontra junior, te parás arriba del escritorio y empezás a los silbatazos, te digo, no creo que sea la mejor forma, ¿no? Digo, entiendo que no me estás preguntando eso, entiendo que es una cosa más prudencial, que es, mira, yo creo que el rol de liderazgo se ejerce. ¿Y dónde se ejerce? Mira, donde aparecen y traen un trabajo. ¿Viste? Aparece un proyecto, vos estás haciendo tu trabajo y estás aprendiendo y tenés que, viste, es una esponja, tenés que incorporar todo, en mi experiencia, usando tu reloj en el sentido horario, ¿no? Observo, indago, no me la creo, aprendo, esponja, pregunto, voy, me equivoco, voy de vuelta, vamos de vuelta. Cuando aparecen, te van a aparecer ciertos proyectos, ojalá, y es muy probable, en donde nadie los quiere agarrar. ¿Por qué? Porque hay que laburar como un negro, hay que estar como 3 semanas o 3 meses, los fines de semana, laburando 20 horas, y no, ¿sabes qué? No, yo justo me quedé a Disney. Yo te digo, ese es el momento de aparecer. Ese es el momento en donde vos apareces. Es el momento donde vos pones tu carta arriba de la mesa, donde tirás el sombrero al medio del ring y decís, che, yo estoy. Y haces la inversión. Esa es tu forma de liderar. En principio, en tu cruz estás liderando para vos. Es decir, bueno, hago mi inversión personal en esto, me muestro, me desafío a mí mismo, le muestro a los demás para qué estoy capacitado, me doy cuenta yo mismo todos los agujeros que me generó este proyecto, y entonces sé mucho más focalizado en una carrera universitaria que es muy amplia, mucho más focalizado, viste, en vez de saltar rápidamente un MBA, digo, para un cachito, no te apures, por ahí tengo que ser un poquito más focalizado y agarro estas 3, 4 cosas. Me cuesta la oratoria en público, me da un montón de temor, empiezo a tartamudear, que me la juego por ahí. Y eso es un diferencial. O hay algo de herramientas más técnicas que no tengo, me la juego ahí. Mi respuesta concreta es, creo que hay que jugársela del día 1, en la medida que vos tengas claro o vayas viendo de que es una vocación. Y si no está la vocación, no hay que volverse loco. ¿Sí? Porque va a aparecer en cualquier otro lado, aparecerá en la familia, aparecerá en el club, aparecerá en un proyecto social, aparecerá en Argentina, ¿sí? O aparecerá en otro lado, aparecerá en algún lado. Lo que te digo es que no todos estamos llamados para ser líderes en los trabajos, estamos llamados para ser líderes en distintos lugares, ¿sí? Y en principio, o como padre de familia, o como ciudadano, y en esa responsabilidad. Esa es mi respuesta. No sé si más o menos está en línea con lo que me preguntabas o esperabas. Sí, sí, por favor, la verdad que muchísimas gracias. O sea, me sirve, y como vos decís, o sea,
lo contemplo tratando de justamente conseguir así información y diferentes testimonios de personas que, como vos dijiste, lo viven de diferente manera, entonces siempre es producente, así que muchas gracias. La verdad. Victoria, levanta la mano. Hola, ¿qué tal? Perdón, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto. Joya, perdón, estoy con mal wifi, por eso la cámara. Primero, gracias Gustavo por la charla, muy interesante. Y creo que un poco ya la respondiste la pregunta, pero lo mío iba más puntual a, bueno, es muy fácil, tipo, no sé si es fácil, pero digo, cuando estás en un lugar de liderazgo, no sé, siendo el CEO de una empresa en una regional o algo así, o en un puesto específico de liderazgo, como tomar decisiones, actuar y ordenar un poco a la gente, pero cómo se hace cuando ves esas fallas y no sos nada. Estoy en mi primer trabajo y estoy empezando y no soy nadie y no soy quien para ordenar un equipo, pero veo que estamos mal.